Venga, que empezamos. Pues ya estamos aquí. Ya hemos pasado la cincuentena de vídeos, ¿eh? Yo en edad tengo tantos, o sea que tampoco son tantos. Hoy tengo preparados para vosotros dos jueguecitos de magia espectacular. He hecho con un par de tarjetas black. Los más pequeñitos a lo mejor dirán, bueno, ¿eso qué será? Bueno, pues ahora te les enseño. Y los más mayoritos, los amiguitos mayoritos, dirán tarjeta black, ay, esa es la que... sí, con esa puedes irte a un montón de sitios y pagas con el dinero de otros, y si eres nieta del rey de copas, bueno, que igual lo estoy estropeando, del rey de bastos, si eres nieta del rey bastos, pues también te puedes ir a comprar por ahí y paga el contribuyente. Bueno, pues después de la tontería esta de las tarjetas black, que al fin y al cabo, mirad, os las voy a enseñar. Esto que tenemos aquí, son sencillamente unos tarjeteros con unas tarjetas negras, ¿eh? Lo de las tarjetas black vamos a dejárselos para otros, ¿vale? Pues estos son unos de los elementos que vamos a utilizar en el primer juego, y después vamos a utilizar esta cajita mágica y vamos a utilizar este anillo que ya conocéis, ¿verdad? El señor Frodo, que por aquí te dejo un enlace porque hemos hecho ya unos cuantos jueguecitos con él, pues para que lo puedas disfrutar, ¿vale? Pues con estos elementos vamos a hacer el capítulo 51 del show de Juanjo. Oye, pero que estoy pensando que yo creo que los jueguecitos los vamos a hacer hoy sentados aquí, en el pico de la mesa. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser jugar con nuestras tarjetas black. Con estas tarjetas black, te lo siento aquí en un primer plano, ¿vale? Pues con estas tarjetas black, como veis, sencillamente son muy sencillas, porque lo único que tienen es que por detrás le hemos dibujado un semáforo. A una de ellas le hemos dibujado un semáforo. Por la parte de atrás están en negro, ¿verdad? Muy bien, pues le hemos dibujado un semáforo. Está, se me quiere salir ya. Vale. Pues vamos a ver si conseguimos hacer un poquito de magia con estas tarjetas black. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar la vuelta. Vamos a sacar la tarjeta que tiene el semáforo. Lo vamos a sacar. La fundita ya no nos vale para nada. La dejamos aquí. Y sencillamente la otra tarjeta black le vamos a sacar y la dejamos también aquí. La fundita, como siempre, no nos vale para nada. Pues ahora mismo, si nosotros conseguimos hacerle un pase mágico, espera, vamos a centrarlas ahí para que estén bien centradas, podemos coger nuestra varita y darles un pase mágico. ¡Hop! Lo que vamos a conseguir va a ser que una de los colores se nos pase de una tarjeta a otra. Y no hay trampa ni cartón. Tan solo magia, pura magia. Oye, y que estoy esperando tu suscripción. Cuando lleguemos a los 500... No sé cuántos van. ¿No? Bueno, cuando lleguemos a los 500, haremos una fiesta especial. Especial 500 suscriptores. Vamos, anímate. Que ya no sé cómo os lo voy a decir. Mira, voy a apelar a que me imagino que sois buenas personas. Si estáis viendo esto será porque sois buenas personas. Pues si no, pues, aunque tengáis la cabeza llena de pájaros, porque en vez de estar mirando a ver cómo se puede atracar un banco, digo, cómo se puede sacar unas oposiciones, estáis aquí con esto de la... Pero mira, lo voy a hacerlo por el chaval este, hacerlo por mi primo, porque el chaval se le está subiendo a la cabeza. El chaval se está volviendo medio tonto o tontontero. Vamos, que siempre le faltó una patatina para un kilo. Pero, ¿os acordáis cuando salió aquel en la tele diciendo
voy a hablar con los influencers para que la gente se conciencie con lo de la pandemia. Salió ahí al parque este que hay aquí abajo, al parque de las Meanas. Estuvo ahí dando un meeting ahí. Chavales, poneros la mascarilla, distancia de seguridad, que ya vendrán las vacunas. 10 seguidores. Tenía 10 seguidores en el canal y decía que era influencer. Y ahora está todo cabreado. Ahora está todo cabreado porque el otro día en la panadería, aquí, uno dijo, ¿qué? Ya te vas pa' Andorra. Un rebote. Se le está subiendo la tontería a la cabeza. Entonces, hacerlo por el chaval. Dejar de darle tanto que sí me gusta, que sí estoy comiendo, que sí me suscribo. Pasar de que se está volviendo un poquito... No, con los agüitas. Haced lo que queráis, ¿no? Ya qué queréis que os diga. Ya sois mayorcitos, con las agüitas. ¡Hala! Que os den. Y para este siguiente juego que vamos a utilizar, que se llama la cajita mágica, en la que Frodo no es capaz de poder pasar de un sitio a otro. No, yo creo que ese título es un poquito largo. Vamos a llamarlo la cajita mágica. Y la cajita mágica es esta que os presento aquí y que os quiero enseñar aquí, en un primer plano. Como veis, es una cajita en la cual está dividida con un compartimento, con un tabique, por así decirlo, al cual le hemos hecho un agujerito, ¿vale? Y tenemos otro agujerito también hecho por aquí detrás, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como veis, a Frodo lo tenemos un poquito castigado. Lo tenemos aquí, atado, y como decía un pequeñito con voz de pito hace mucho tiempo, españoles, lo tengo todo atado y bien atado. Bueno, pues que no, bueno, a ver, que yo eso de la política paso, lo del pequeñito ese del... Mira, pero es que luego la gente lo repetía, si es que dicen que lo tiene todo atado y bien atado. Me imagino que sería alguna maleta o algo que tenía que marchar de viaje. Pero bueno, pues lo dicho, aquí tenemos a Frodo, atado y bien atado, ¿vale? De manera que es imposible que se salga. Muy bien. Y lo que vamos a hacer, a ver si consigo que lo veáis bien en un primer plano, va a ser, voy a meter a Frodo en este compartimento y vamos a pasar su cordoncito, lo vamos a pasar por un agujerito y vamos a pasar a Frodo por el siguiente agujerito. Ahí está. De manera que tenemos a Frodo, que sería incapaz de poder pasar por esta cajita, porque sería imposible que pasase a través del agujerito. Pero para eso tenemos la magia. Vamos a cerrarlo, porque lo que pasa dentro es muy desagradable. Se transforma la materia, se deforma, pasa, luego se... Bueno, lo vais a ver después el resultado. Cogemos nuestra cajita mágica, le damos nuestro pase mágico y vamos a ver si poco a poco vamos a conseguir que Frodo pueda, hay que ir con muchísimo cuidado, pero vamos a ver si conseguimos que Frodo, yo creo que ya lo hemos conseguido, que Frodo haya atravesado de compartimento. Y esto es magia, pura magia. Pues ya solamente queda despedirme de todos los amiguitos, pero recuerda que el show de Juanjo nunca descansa. Aquí el último vídeo que hemos subido, aquí todos los vídeos que hemos hecho con anillos, por ejemplo, y aquí, como siempre, lo que te decía, una fotografía para que pinches, te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego, amiguitos.